¿Y qué significa eso? Hola jóvenes, buenos días. No sé si me escuchan. Voy a dejar el chat acá para... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, muy bien. Voy a dejar acá el chat a un lado para poder... Si que aparece consultas. Denme un segundito, por favor. Chatear, ahí está. Perfecto. Ya. Bueno, vamos a ver, o empezamos con lo que... Ahí sí. Perfecto. Ya, sorry. Ahora sí, espero que todo salga bien. Como les contaba, en el día de hoy tenemos 3 clases de lo que es fisiología respiratoria, así que vamos a ver hoy día uno de los aspectos que es más, quizás un poquito árido porque trae aspectos físicos, y se trata de la primera parte de la fisiología respiratoria, que nos habla acerca de la parte mecánica, ¿ya? Vamos a repasar varios conceptos de forma general, otros con más profundidad, y también vamos a hablar de un poco cómo es la circulación pulmonar desde el punto de vista funcional, y al final la relación entre, en el fondo, lo que hace el aparato respiratorio, que es introducir aire desde la atmósfera a nuestros pulmones, a nuestros alvéolos, e intercambiar los gases presentes ahí con la sangre, que pasa también alrededor de este aparato, ¿no es cierto? Que en el fondo serían los vasos sanguíneos alveolares. Y eso es la última parte que ustedes pueden ver en el título acá, donde dice BQ. Se fijan que la clase dice Fisiología Respiratoria 1, la primera parte Mecánica Respiratoria, guión hasta BQ. Y BQ es un concepto que básicamente se refiere a que hay una relación entre la cantidad de aire que nosotros estamos respirando, que significa la B corta, B por ventilación, partido en este caso o relacionado a Q, que es el término físico para referirse a los flujos, en este caso, por ejemplo, de un líquido como la sangre. Si cuando hablamos de BQ, estamos hablando de una relación entre lo que nosotros ventilamos, aire que introducimos a nuestros alvéolos, y la cantidad de sangre que está pasando en relación a esa cantidad de aire. Eso se conoce como la relación BQ. Me van diciendo si es que no se escucha bien en algún momento o si tienen preguntas. ¿Ok? Bueno, pero algo bien general primero. Y quizás la primera parte que uno tiene que tener claro es que ¿cómo respiramos? Bueno, básicamente respiramos gracias entonces a una caja torácica. Dentro de ella tenemos nuestros pulmones. Y hay 2 fases, ¿no es cierto? Una fase inspiratoria y una fase expiratoria, como es obvio. Normalmente la fase inspiratoria implica un gasto de energía, o sea, hay trabajo muscular. ¿Quién hace ese trabajo muscular? Bueno, es el diafragma, ¿no es cierto? Entonces el diafragma, primera cosa que uno debe tener menos claro, es que es responsable durante la inspiración aproximadamente entre el 80 al 90% del trabajo respiratorio lo hace el diafragma y lo hace exclusivamente durante la fase inspiratoria. El otro 10% lo hacen músculos más pequeños, intercostales, que sujetan la porción inferior de las costillas a la cual va inserto el diafragma. ¿Ok? Que es más bien un tema anatómico. Pero lo importante entonces es que recordemos que durante la fase inspiratoria
el diafragma se lleva el 80% del trabajo, y normalmente hay un trabajo muy marginal de otra musculatura, que son los intercostales, en este caso externos, de las últimas 6 costillas, ¿ya? O sea, las costillas más inferiores. Básicamente es donde ahí se inserta este diafragma, así que es para evitar que el diafragma en el fondo arrastre las costillas y no haga su trabajo. ¿Ok? Primer aspecto. Entonces, durante la fase inspiratoria se contrae este diafragma, se aplana y en el fondo aumenta una cavidad, que es la cavidad torácica, aumenta su volumen. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más este aspecto de resumen sobre la morfología. Entonces, recordemos que tiene una parte central, que se conoce como tendón central, y tiene las fibras radiales, que serían las partes, entre comillas, carnosas, las partes rojas, ¿no es cierto?, musculares, no tendíneas, y que constituyen lo que es el diafragma costal. Y estas son las fibras que les decía yo que se insertan en las 6 costillas inferiores y también en parte en el esternón. Y tenemos lo que es el diafragma crural, que son aquellas que se insertan, en este caso en las primeras vértebras lumbares, donde ahí entonces no habría trabajo muscular real, porque la columna lumbar tiene una muy buena sujeción mecánica. Los nervios, bueno, obviamente solo saben de anatomía, el nervio frénico es responsable, cuida de su actividad, cuyas raíces nerviosas se originan en los segmentos cervicales C3 a C5, que es lo que señalo acá en esta imagen. Y el flujo sanguíneo, bueno, viene o deriva de la arteria mamaria interna, también de arterias intercostales y de la frénica inferior, que son cosas de anatomía, así que yo nunca las preguntaría. ¿Qué es lo interesante? Bueno, que este músculo, a diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, es un músculo menos fatigable, así que es un músculo que puede estar funcionando ciclo a ciclo durante todas las inspiraciones, y que, bueno, cuando aumenta la carga respiratoria, por ejemplo, si empiezan a caminar más rápido, suben escalera o hacen actividad, bueno, aumenta el trabajo, obviamente, de este diafragma, se aplana más en el fondo, y obviamente su flujo sanguíneo y su consumo de oxígeno se puede multiplicar por 5 a 6 veces. Es como, bueno, normal. Entonces, bueno, una imagen nada más mostrándole la parte entonces blanca, en este caso en la imagen, nos da la parte central, tendínea, y lo que está alrededor de ella sería la porción radial, y ustedes ven que, claro, se inserta hacia las vértebras, hacia las costillas, incluso hacia el esternón. Entonces son las fibras radiales. Entonces cuando este se contrae, la porción que hay que sujetar, entre comillas, para que no sea arrastrada, son aquellas donde están las costillas inferiores, y por eso es que vamos a tener también participación, pero marginal, como les decía yo, de los intercostales externos, ¿ya? Pero en cantidad poquita. Y eso va a depender también del grado de contracción que está teniendo el diafragma. Ok, entonces podemos ver entonces una caja torácica acá en su mano derecha, ustedes ven el domo, esta porción que es horizontal, ¿cierto? Y tenemos otra porción que sería la radial, que en el fondo constituye lo que se conoce como una zona de aposición, en este caso un individuo de pie. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se produce la contracción de las fibras radiales? Que este domo, como ustedes ya saben, desciende, generando un aumento del volumen de la cavidad, y eso va a generar una presión más negativa dentro de esta cavidad torácica, que finalmente es la fuerza que nos lleva a la inspiración. En el fondo ahí está la energía. Ahora, durante la expiración, ¿qué es lo que ocurre básicamente? Bueno, la expiración normalmente en reposo es pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el diafragma se relaja y recobra su posición normal, un poco como se ve aquí en la imagen, estaría ahí relajado. Y en condiciones entonces de relajación, la cavidad torácica disminuye su volumen y el aire puede salir porque la presión sube ahora dentro del espacio pleural. Y por tanto el aire sale. Así que podemos decir, como conclusión de estas primeras imágenes, que la inspiración es un proceso activo que gasta energía y que ese gasto de energía es dependiente de cuántas veces estamos respirando y con qué intensidad respiramos. La expiración, en cambio, en condiciones de reposo, podemos decir que es pasiva. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros se nos ocurre trotar o hacer actividad más intensa? Bueno, lo que pasa es que se suman otras musculaturas y esas se les conoce como musculatura respiratoria accesoria. Para el caso de la inspiración, en esta imagen lo que vemos es cuáles son esos músculos que van a ayudar a la inspiración. Bueno, el más básico que a todos se les va a venir a la mente, bueno, los intercostales externos. Así que en la inspiración, cuando ya estamos haciendo más trabajo, vamos a sumar músculos al diafragma durante la inspiración. ¿Cuáles son esos? Intercostal externo. Entonces, bueno, hay una medida
que podemos decir que es mnemotécnica para no olvidar esto, que básicamente es que recuerden que inspiración empieza con I y los intercostales que funcionan son los que empiezan con E, o sea, IE. Intercostales externos durante la inspiración, que es lo que hacen esto. Esencialmente levantan las costillas, creando también un aumento de la cavidad torácica, como dice, expande el tórax. ¿Okay? Hay otros músculos que también lo hacen y también ayudan a expandir el tórax, en menor grado. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, como se señala arriba en la imagen. Entonces, el esternocleidomastoideo eleva la primera costilla y también en parte el esternón, también generando el mismo efecto. Los escalenos fijan fundamentalmente a las costillas superiores y también las elevan, y esa elevación genera un efecto entonces de aumento del volumen de la cavidad torácica que ayuda o se suma al trabajo que hace el diafragma. De esa manera, nosotros podemos movilizar más aire y entonces estamos generando un mayor flujo de aire hacia nuestros alvéolos. Ahora, en estas condiciones que estamos diciendo ya de un trabajo aumentado, están trotando o corriendo, ¿qué pasa con la expiración? Se podrán preguntar ustedes. Y lo que pasa es que también se le suman músculos para generar la salida del aire. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esos músculos accesorios entonces de la expiración? Y que normalmente solo van a funcionar en condiciones entonces de ya estar haciendo un trabajo mayor. Ya, o sea, cuando están ustedes tranquilos, si están en el computador ahora en clase y no están hablando, por ejemplo, simplemente la expiración es pasiva. Pues si salen a correr, obviamente van a tener que hacer una expiración más eficiente y eso se logra sumando estos músculos accesorios de la expiración. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, los músculos intercostales internos, como se ve aquí en el texto. Los intercostales internos. Y los otros importantes son los músculos abdominales, ¿ya? Como recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. En el fondo lo que hacen es comprimir el abdomen, y al comprimir el abdomen aumentan la presión dentro del abdomen, lo que favorece el ascenso del diafragma. O sea, en el fondo empuja el diafragma hacia arriba y hace más eficiente el proceso entonces de expirar, botar el aire. ¿Ok? Así que como resumen de este aspecto, tenemos entonces que la respiración tranquila, la inspiración solamente es activa, fundamentalmente diafragma, y muy poca participación de intercostales externos, de las costillas inferiores fundamentalmente, a donde está inserto el diafragma. Durante la actividad aumentada, se suman músculos que se conocen como accesorios, que van a funcionar durante inspiración y expiración. La expiración tranquila, entonces es un proceso pasivo. ¿Ok? ¿Cómo podemos evaluar esto ahora desde el punto de vista de los flujos? Bueno, hay una técnica que se conoce como espirometría. Nosotros podríamos entonces medir cuáles son los volúmenes de aire que se están moviendo. Entonces, para eso están los espirómetros. En este caso mostramos un espirómetro clásico, sin un aparato mecánico, en el cual vemos a mano derecha e inferior un individuo que está con la nariz tapada y le hemos conectado una cosa a la boca, ¿no es cierto? De tal manera que cada vez que él respire, el aire solamente se va a mover por la boca, por este tubo y por este aparato que tiene un sistema de inscripción. ¿Ok? Y en este sistema de inscripción lo que se le pidió en el trazado, que está arriba a la derecha, a la persona primero se le pidió que respire una respiración tranquila, como habíamos descrito antes, o sea, una inspiración guiada por el diafragma en el trabajo y una expiración pasiva. Entonces la línea verde nos muestra eso. Nos muestra cuando el paciente respira tranquilito, de esa manera como describimos, mueve una cantidad de aire pequeña. Esa cantidad de aire pequeña tiene un nombre, se le conoce como volumen corriente. Entonces, en una espirometría nosotros evaluamos, por ejemplo, volumen corriente. Entonces, y este volumen corriente tiene una nomenclatura que es muy importante que la conozcan, que se pregunta en pruebas, se ve en el práctico, que se llama V sub V, en el fondo, V sub T mayúscula, que significa volumen tidal o volumen corriente. Entonces, ya sabemos, el VT se produce volumen corriente cuando la persona está respirando tranquila, la inspiración es por el diafragma, la expiración es pasiva. ¿Okay? Pero ahora a este individuo se le pidió que respire más, o sea, que inspire todo lo que puede. Así que la persona ahora vemos que la línea verde sobrepasa a la línea verde anterior. Y vemos que sube y llega hasta un máximo. Digamos, la persona insufló completamente sus pulmones. Bueno, ese aire adicional que tomó más allá
del volumen corriente, o V sub T, se conoce como IRB, está en inglés en este caso, pero que en español se conoce como volumen de reserva inspiratoria. ¿Ok? Volumen de reserva inspiratoria. Ok, tenemos entonces que en realidad cuando nosotros respiramos tranquilo, hay harto aire más que podemos meter, por lo que nos muestra el registro en verde acá. Ese aire adicional que podemos meter más allá del volumen corriente se conoce entonces como volumen de reserva inspiratoria. Ahora esta persona, luego de inspirar al máximo, se le pidió que bote todo el aire. Y por eso la línea verde ahora se va hacia abajo. Y lo que vemos es que pudo botar mucho más aire que el que había inspirado. ¿Se fijan? Bueno, ese aire adicional que la persona botó y que acá está achurado en un color naranjo, se conoce como volumen de reserva expiratoria. Y si miramos un poco antes lo que la persona hizo cuando respiró a volumen corriente, vamos a notar que cuando la persona respiraba a volumen corriente, ese volumen de reserva expiratoria siempre permanecía dentro de los pulmones. Solo lo botó cuando le pedimos que lo botara activamente. Así que de esta espirometría notamos dos cosas. Uno, cuando la persona introdujo todo el aire en sus pulmones, o sea, volumen de reserva inspiratoria, para hacerlo tuvo que usar la musculatura inspiratoria accesoria. Primer punto. ¿Ya? No lo lograba solo con el diafragma, eso solo se logra entonces meter todo ese aire adicional usando la musculatura inspiratoria accesoria. Cuando le pedimos que botara todo el aire, y que fue más aire que el que botaba cuando estaba a volumen corriente, ese aire adicional solo lo pudo botar cuando usó la musculatura accesoria expiratoria, que es lo que acabamos de contarle. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto tres volúmenes que son fundamentales. El corriente, V sub T, el IRB, que es el volumen de reserva inspiratoria, y el ERB, que es el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Tres volúmenes básicos. Ahora, cuando la persona llenó completamente sus pulmones, o sea, cuando le sumamos al volumen corriente el IRB, el pulmón estaba en un estatus de un determinado volumen, ¿ya? Estaba completamente lleno de aire, dijimos. ¿Cómo se le llama a ese estatus completamente lleno de aire? Se le dice que el pulmón está a capacidad pulmonar total, ¿ok? Entonces aparece un nuevo término ahora que nos complica a lo mejor un poco, que se llama capacidad. Porque yo le hablé primero de volúmenes, dijimos volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Tres volúmenes que estamos midiendo con la espirometría. Pero ahora les estoy contando que si yo sumo volúmenes, aparece un nuevo término que se conoce como capacidad. Cuando el pulmón está completamente lleno, se le llama capacidad pulmonar total. ¿Ok? La capacidad pulmonar total. Ahora quiero que se fijen en una cosa en el trazado que está a su mano izquierda. Si se fijan, debajo de ERB aparece una cosa más roja, que dice Residual Volume, RV. Eso se conoce como volumen residual. Si ustedes se fijan, ese aire no se pudo expirar y no se pudo medir con la espirometría, pero sabemos que existe. Entonces existe, además de los tres volúmenes originales, otro volumen que se conoce como volumen residual. ¿Y qué es el volumen residual? Es aquel volumen de aire que no se puede expirar y que permanece dentro de los pulmones al final de una expiración forzada. ¿Ok? O sea, un aire que siempre está contenido dentro de los pulmones. ¿Alguien hace una pregunta acá? ¿Alguien pregunta si ese sistema en que uno expira y sube unas pelotitas? No, eso no sirve para esto. Eso sirve nada más que para ejercitar la musculatura respiratoria accesoria y básicamente en pacientes que se van a operar, por ejemplo, o pacientes que están hospitalizados, se hace para que ejercite la musculatura respiratoria, tanto la accesoria como el diafragma. No, el espirómetro es un aparato que tiene un sensor de flujo y mide directamente el flujo, lo mide electrónicamente o mecánicamente. Este caso es la imagen que ven ustedes ahí en mecánica, pero lo habitual es que es electrónico, y entonces mide perfectamente y con precisión los flujos, normalmente en los laboratorios de espirometría. Entonces, bueno, básicamente hay un volumen que quiero que tengan súper claro, no se mide con espirometría y se conoce como volumen residual. ¿Ok?
un aire que se mantiene dentro de los pulmones, pero que no lo podemos sacar. Por lo tanto, no lo puede medir el espirómetro. Y para que no se nos olvide, dije capacidad pulmonar total también. Entonces, también es bueno que anoten ahí, no olviden, que ¿qué es una capacidad? Es una suma de volúmenes. ¿Ok? Veamos una capacidad importante. Me dice acá functional, debajo del registro en el que dice functional residual capacity, FRC. ¿Por qué eso los pongo en inglés? Porque normalmente los libros, a pesar de que sean en español, mantienen esa nomenclatura, FRC. Significa capacidad residual funcional en español. Como es una capacidad, es la suma de volúmenes. La pregunta es, ¿qué volúmenes? Y acá me lo dicen. En este caso, la capacidad residual funcional es la suma de RD, que les acabo de contar que es el volumen residual, que no podemos medir por espirometría, y ERB, que dijimos que era volumen de reserva expiratoria, que sí lo podemos medir por espirometría. Así que ahí tenemos una capacidad. ¿Qué otra capacidad es importante conocer? Capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Bueno, la capacidad vital es la suma de los tres volúmenes iniciales que conversamos. Vale decir, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, que en este caso le pusieron TB, tidal volume, o V sub T, lo mismo por si acaso, volumen corriente, y ERB, que es volumen de reserva expiratoria. Entonces eso lo conocemos, esa suma de volúmenes se conoce como capacidad vital. ¿Ya? Y yo, además, todavía no les he contado cómo podríamos calcular la que aquí no aparece, que es la capacidad pulmonar total. Entonces, la capacidad pulmonar total, solo para que lo tengamos bien claro, dijimos cuando está el pulmón completamente lleno. Por lo tanto, es equivalente a la capacidad vital más, o sea, si nosotros la capacidad vital le sumamos además el volumen residual, ahí tenemos lo que es la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Así que al menos tenemos tres capacidades que debemos conocer. Entonces, capacidad vital, capacidad pulmonar total y capacidad residual funcional. Eso es como la nomenclatura básica. Ahora, ¿qué ustedes van a ver más adelante que siempre hablan de la capacidad residual funcional para acá, la capacidad residual funcional para allá, especialmente cuando vean fisiopatología? ¿Por qué? Mire, ustedes creo que se fijen en esto, porque en el fondo cuando ustedes están respirando tranquilos, yo les podría preguntar cuánto aire les queda dentro de sus pulmones cuando están respirando tranquilos y están al final de la expiración. ¿Cómo podríamos denominar a ese volumen de aire? Y todos me van a decir ahora, si lo miran van a decir, bueno, es la línea naranja más la roja. Claro, y eso es una capacidad residual funcional, porque dijimos que era la suma de RB más ERB. ¿Ok? Así que capacidad residual funcional es la cantidad de aire que nos queda en los pulmones al final de una expiración tranquila. En cambio, la que nos queda dentro de los pulmones al final de una expiración forzada es solo el volumen residual. Y en un laboratorio de espirometría es donde se hacen estos cálculos. En este caso, el registro que se está observando acá nos está mostrando, si lo analizamos ahora en forma más general, primero es una respiración normal, luego una respiración forzada, y luego vienen tres respiraciones normales en la línea verde, ¿se fijan? O sea, a volumen corriente. ¿Cómo se llama cuando uno hace una maniobra en la que inspira al máximo, bota al máximo? Eso tiene un nombre, esa maniobra espirométrica, y se conoce como la maniobra de capacidad vital forzada. ¿Ya? Y nos permite medir, por ejemplo, volúmenes expiratorios forzados, que el último texto en inglés que nos muestra ahí, que explicaremos un poquito más adelante en más detalle. Así que bueno, si quisiéramos ya, para que no se nos olvide, entonces tenemos una imagen en que nos da algunos valores de ejemplo. Entonces, una vez más, en el lado derecho lo que van a ver es una espirometría. En este caso, la espirometría nos muestra dos respiraciones a volumen corriente, o VT, una inspiración máxima, o sea, un volumen de reserva inspiratoria, ahora ya en español, VRI, luego una expiración, VRE, con volumen de reserva expiratoria, abajo VR, volumen residual, y además nos muestra las tres capacidades que nos importan. CRF, que era la capacidad residual funcional, CB, capacidad vital, y CPT, capacidad pulmonar total. ¿Ok? Y acá nos sale la nomenclatura, al mano izquierda arriba van a tener los nombres para que no se les olvide. ¿Ok? Entonces esto es importante no olvidarlo. Y abajo, en el lado izquierdo, lo que tenemos sería un ejemplo de valores para una persona promedio. Esa cuando nos cuentan, el gasto cardíaco son 5 litros,
Bueno, ¿cuál es el valor de esa persona promedio de este tipo de parámetros? Entonces nos muestra que el volumen residual, VR, de una persona promedio es más o menos 1,200 litros, para que tengamos una idea aproximada. ¿Cuánto es el volumen corriente de esa persona promedio que respira en forma pasiva? 500 ml, o sea, medio litro, podríamos generalizar. ¿Cuál es el volumen de reserva inspiratoria? 3 litros 100, o sea, 6 veces mayor que el volumen corriente. ¿Cuál es el volumen de reserva expiratoria? 1,200 litros promedio, o sea, vale decir, similar al volumen residual. Y por lo tanto, si hacemos la suma, nuestra capacidad residual funcional sería 2,400 litros, o sea, BR más BRE, 2,400 litros. La capacidad pulmonar total nos daría 6 litros y la capacidad vital 4,800 litros. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos una idea de los valores. Además, bueno, tenemos una tablita donde salen también valores, y si se fijan en esta tabla, vemos que tenemos que es lo que se mide por espirometría, tanto los volúmenes en el lado izquierdo, y abajo, ya en gris, lo que aparece son las capacidades, y además nos aparecen valores promedio para hombres y para mujeres, porque hay diferencias de género en cuanto a eso, más que nada asociada a la talla de las personas. O sea, las mujeres suelen ser más pequeñas y su cavidad torácica más pequeña que los hombres. Entonces, básicamente de ahí derivan las diferencias. Pero en este caso, por ejemplo, el volumen corriente son bastante parecidos. En este caso los ponen iguales. 500 ml. La reserva inspiratoria, como ustedes ven, hay diferencias importantes. 3 litros 100 en realidad es para un hombre, cerca de 2 litros para una mujer. La reserva expiratoria es de 1,200 litros para un hombre, 700 ml para una mujer. El volumen residual son o es bastante parecido en ambos sexos, y por tanto, bueno, acá abajo nos aparece la suma de las capacidades de esos volúmenes. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes revisen esto, es re importante cuando lleguen a esta tabla la encuentren clara y simple. Si la encuentran clara y simple, eso va a querer decir que lo anterior que revisamos se entendió. ¿Ya? Entonces, la técnica espirométrica hasta aquí nos ha resuelto conocer todos estos volúmenes, con la excepción de la franja verde que aparece en esta gráfica. Porque ya les había dicho yo, la franja verde, que es el volumen residual, definitivamente no puede medirse por espirometría, hay que usar otra técnica. Ok, básicamente lo mismo, para que repasen. Salen acá los volúmenes con valores, y cuando lleguen acá, bueno, lo repasan, así que esa imagen básicamente redundante a lo que hemos estado conversando. Veamos ahora cómo podríamos medir, entonces, el volumen residual, que dijimos que con la espirometría, en este caso, en esta imagen vemos abajo volumen residual, 1,200 litros. Bueno, ¿cómo diablos podemos medir 1,200 litros si los pulmones, al estar dentro del tórax, entonces están con una presión negativa, y ellos siempre conservan una cantidad de aire que no podemos botar? ¿Ok? Bueno, hay una técnica que se conocen como las técnicas de dilución de gases, ¿ok? Que más o menos consiste en esto. Obviamente nosotros esto en el laboratorio, ni cuando estábamos presenciales podíamos hacerlo, porque esto ya requiere de instalaciones espirométricas profesionales. O sea, esto no se hace en cualquier lado. Ok, entonces, ¿en qué consiste? Consiste que miren la imagen primero arriba a la izquierda. Entonces, arriba a la izquierda lo que tenemos es un depósito celeste que tiene 2 litros de un gas con una mezcla de helio-oxígeno o aire, puede ser ambiental, pero tiene helio al 10% y tenemos un volumen conocido. O sea, este podría ser nuestro volumen 1. En este caso nos dice la imagen, hay 2 litros, helio al 10%, y como es al 10% y el volumen total son 2 litros, tenemos 200 ml de helio puro. Ok, si miramos y vemos que tenemos unos pulmones al lado de él, que dice lungs, en color rojizo o rosado, pero no está comunicado con este sistema. Entonces lo que le vamos a pedir a la persona cuando tenemos este sistema es que, primero que nada, respire a volumen corriente, por ejemplo, varias veces, que es lo que se ve arriba a la derecha. Entonces esta persona ahora abrimos la válvula y vamos a comunicar el volumen 1, o sea, el helio al 10%, con el volumen 2, que son los pulmones del paciente, y lo vamos a hacer que respire a volumen corriente, asegurándonos o solicitándole que siempre bote el aire en forma pasiva de la misma manera. O sea, en el fondo, que mantenga una cantidad de aire dentro de sus pulmones que se conoce como capacidad residual funcional.
Entonces él va a respirar a volumen corriente varias veces con la válvula abierta y va a estar recibiendo este aire que viene con una mezcla de helio al 10%. Después nosotros lo que vamos a hacer, simplemente, es cerrar la válvula después de varias respiraciones, asegurándonos que nuevamente en el depósito en celeste, que es lo que se ve abajo a la derecha, hay un volumen igual al que había originalmente. Nos aseguramos que no haya escapes de gas y nada por el estilo. Así que en el fondo después de respirar varias veces a volumen corriente, y antes de cerrar la válvula, asegurándonos que el paciente bote el aire, quedando con una capacidad residual funcional igual al original, cuando empezó a respirar, entonces nos aseguramos que vuelvan los 2 litros a nuestro depósito. ¿Y qué es lo que nos encontramos en este ejemplo? Como se ve en la figura abajo a la derecha, es que el volumen 1 son 2 litros, si se fijan, y nos dice que ahora tenemos una mezcla de helio al 5%. O sea, teníamos 2 litros al 10% y ahora tenemos 2 litros al 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos diluyó el helio en un volumen que todavía no conocemos, y entonces aplicamos una ecuación que es la que está abajo. Y que evidentemente, en realidad no me interesa que la sepamos de memoria, lo importante es que sepamos que existe una ecuación entonces que nos permite hacer este cálculo. Como el gas bajó a la mitad, teníamos 2 litros, nosotros podemos aplicar una ecuación donde decimos que el volumen 2, o sea, el volumen de aire que está dentro del pulmón, que en este caso era, dijimos, capacidad residual funcional, va a ser de 1 multiplicado por la concentración de helio inicial menos el helio final, partido por el helio al final. En este caso nos dice que el volumen 2 son 2 litros, si aplicamos la ecuación. O sea, claramente este gas se diluyó a la mitad, por tanto el volumen al que estuvo expuesto para mezclarse fue el doble de 2 litros. 4 litros, o sea, el volumen original más el del pulmón. O sea, B1 más B2 en realidad era 4 litros. Pero ahora que sea la ecuación lo sabemos. Entonces sabemos que el volumen 2 son 2 litros. Ustedes dirán, bueno, pero son 2 litros, eso todavía no es la capacidad, o sea, esto todavía no es el volumen residual. Están completamente correctos. Porque eso que estamos teniendo, esos 2 litros, ese número 2 que aparece ahí, lo que nos está diciendo es capacidad residual funcional. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Con los valores de la espirometría de este mismo paciente, le restamos el volumen de reserva expiratoria y lo que nos queda va a ser el volumen residual. Entonces, raya para la suma, ¿cómo podemos saber el volumen residual? Con unas técnicas entonces de dilución de helio, por ejemplo. Se pueden diluir otros gases, ¿eh? Puede ser helio, puede ser argón, incluso puede ser monóxido, ¿ya? Pero esas técnicas son más delicadas porque son concentraciones muy bajas. Y por lo tanto, podemos entonces conocer el volumen residual y nos ayudamos con la espirometría, pero el volumen mismo se mide por una técnica de dilución. Así que nunca nos confundamos. Nosotros no medimos el volumen residual con espirometría. Este se mide por una técnica de dilución de gases, como mostrábamos en este ejemplo. Ok, ¿qué más podemos hacer con la espirometría? Entonces podemos medir volúmenes. Con la técnica de dilución podemos medir también un volumen particular, el residual. Con esos volúmenes podemos calcular las capacidades clásicas. Dijimos capacidad residual funcional, capacidad pulmonar total, capacidad vital. Perfecto. ¿Qué más podemos medir? Bueno, hay una maniobra que tiene un nombre propio, que se llama la capacidad vital forzada, que es la que está aquí. Entonces tenemos acá un individuo que está conectado, si ustedes se fijan, tiene una pinza en la nariz, para que no se escape el aire por la nariz, y tiene una boquilla conectada directamente a su boca, sellando, asegurándose que el individuo sella bien con los labios alrededor de este tubito. Y a continuación ustedes ven acá en el lado izquierdo de la foto, se ve una cosa gris. Ese es un sensor. Ese es el sensor de flujo, que en el fondo va a medir cuánto aire se está moviendo, y eso está conectado electrónicamente a un computador que tiene un sistema que nos va a permitir ahora conocer el valor. Entonces, la capacidad vital forzada es una maniobra como básica de la espirometría para medir, además de los volúmenes y capacidades que hemos conversado, medir otra cosa, que es medir la resistencia a que el aire se mueva por la vía aérea. Básicamente se utiliza mucho en las personas que tienen asma y también las personas que tengan bronquitis crónica o las personas fumadoras que desarrollan un síndrome que se conoce como EPOC, que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad en la cual tenemos dificultad para que el aire se mueva por la vía aérea. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos evaluar eso? Además de medir los volúmenes y capacidades, lo que hacemos es decir a la persona, primero la conectamos a este espirómetro, le decimos que haga 2 o 3 respiraciones normales,
vale decir a volumen corriente, luego le decimos que inspire al máximo, y luego le decimos que expire al máximo en forma forzada, pero acá se tiene un poco más de delicadeza en el sentido que tiene que hacer un máximo esfuerzo para botar el aire, y tiene que hacerlo durante un tiempo suficiente. ¿Ok? Por eso se recurre a los laboratorios de espirometría. Así que lo que estamos viendo en este trazado es la porción expiratoria de esta maniobra. O sea, lo que estamos viendo es en el eje vertical, ¿no es cierto? En la vertical lo que estamos viendo es en este caso el volumen que está expirando el paciente desde el máximo, que aquí le pusieron 0, hasta llegar a un mínimo, en este caso sería 5, que serían en el fondo 5 litros, el aire que está botando, y estamos viendo además en la escala horizontal lo que estamos viendo el tiempo que le toma hacer eso. Entonces, una persona normalmente bota muy rápido el aire, por lo tanto hay un parámetro que se mide al primer segundo, y el que aparece acá con las letras FEV1, significa volumen expiratorio forzado al primer segundo. FEV1 entonces, volumen expiratorio forzado al primer segundo, y que normalmente ese debe ser alrededor de entre el 75 y el 80% de todo el aire que va a expirar el paciente. O sea que lo normal, una persona que no tenga obstrucción de la vía aérea, normalmente en el primer segundo de una expiración forzada, bota o saca de sus pulmones aproximadamente casi el 80% del aire que estaba en su pulmón o que había movido el pulmón. O sea, para decirlo en forma bien técnica, lo normal para una persona es que se expire aproximadamente el 80% de la capacidad vital, que en este caso le ponemos capacidad vital forzada. En la imagen, a la derecha, está como FVC, Forced Vital Capacity, o sea, capacidad vital forzada. Entonces vale decir el FEV1 dividido por el FVC, o sea, el volumen expiratorio forzado al primer segundo dividido por la capacidad vital forzada, nos va a dar 0,8, que al multiplicarlo por 100 nos da un valor que es el 80%. Eso es el normal. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que está con asma, por ejemplo? Porque esperaríamos que una persona con asma no tendría 80%, podría tener 40%, podría tener 30%, podría tener 25%. ¿Ok? Por lo tanto, esta técnica de la expiración forzada y de ver el volumen expiratorio forzado al primer segundo versus la capacidad vital forzada, nos permite evaluar la resistencia en el fondo de la vía aérea. ¿Ya? Que es otra de las cosas que se hace en espirometría. O sea, medimos volúmenes, capacidades, y hacemos una expiración forzada para poder medir esta relación entre el FEV1 y el FVC, que debe ser 80%. Si se encuentra con algo con 25, con 40, con 60, hay un problema, le está costando botar el aire, por lo tanto tiene obstruida la vía aérea. Entonces, bueno, esta imagen nada más quería mostrar dos maniobras. En una fue una maniobra forzada y en la otra fue lenta. Es lo mismo que estamos viendo entonces dos registros espirométricos similares, solo que en un caso la persona botó el aire en forma inadecuada para la maniobra, o sea, hizo una expiración forzada pero lenta, que en este caso le pusieron Slow VC, Slow Vital Capacity, botó el aire, lo botó más lento. Esa maniobra hecha así, como aparece el registro en azul al lado izquierdo, no nos sirve para calcular el FEV1, o sea, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, porque evidentemente va a estar inadecuado. Pero ese registro es más o menos el que se puede ver en un paciente que tenga obstrucción, o sea, con asma o con EPOC. ¿Ya? O sea, el registro de la izquierda no es normal, salvo que la persona es profeso, lo está haciendo lento o lo está haciendo mal. Y por eso es tan importante que en los laboratorios haya técnicos y personal bien entrenado para que dirija bien a la persona. En cambio, la maniobra que está en el lado derecho es una maniobra correctamente realizada. Si ustedes ven, hubo dos respiraciones a volumen corriente, una inspiración máxima, una expiración muy rápida, ¿no es cierto? Y que llegó hasta el caso del volumen residual, y luego volvió a tener un par de respiraciones normales. Vale, sí, el registro del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, está correcto, y ahí sí que podemos medir el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Ya? Y probablemente en el práctico que ustedes tengan, que eso sí va a ser online, les van a llegar ejemplos de esto, que ustedes van a poder analizar después en una plataforma nueva está establecida que se llama CuraCloud, que ya les va a llegar la invitación para el práctico. ¿Ya? Entonces, bueno, la espirometría que ustedes ven va sirviendo para hartas cosas. Ahora, además,
lamentablemente, y esto no lo inventé yo, hay alguna complicación más, y es que además yo podría fijarme, además de los volúmenes, porque lo que estamos mirando acá son volúmenes, ¿ya? La línea en azul nos denota volúmenes, pero también yo podría medir flujos, claro. Entonces, acá tenemos flujos. Por nomenclatura, el flujo está en el eje vertical y en el eje horizontal está el volumen. Así que de los mismos datos de una espirometría normal, además obtenemos esto. Lo que está hacia abajo nos está mostrando una inspiración. Así que podríamos decir que esta persona, si ustedes ven las flechitas que están abajo, está inspirando, y se supone que en este caso está inspirando desde el volumen residual. O sea, el volumen residual en este caso está hacia el lado derecho. Y hacia el lado izquierdo estaría capacidad pulmonar total. Entonces las flechitas nos indican que la persona inspira, y tenemos el registro abajo, y el flujo inspiratorio tiene esta forma redonda, ¿ya? Una inspiración forzada. Luego la persona expiró en forma forzada, ahora expiró forzada, y ese registro aparece hacia arriba. Por eso nos dice forced expiration. Entonces lo que tenemos acá es un gráfico, entonces, flujo-volumen de la misma espirometría durante una maniobra de capacidad vital forzada. Arriba vemos la expiración forzada. ¿Y para qué? Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, básicamente porque ustedes pueden ver la forma del flujo expiratorio. Y la forma nos muestra que la expiración al comienzo es a alto flujo, y luego este flujo va disminuyendo durante la expiración, hasta que obviamente llega a cero. ¿Y dónde llega a cero? Cuando termina la expiración, y en ese momento sabemos que el aire que queda dentro de los pulmones es nada más que el volumen residual. Bueno, como yo sé que esto no es tan intuitivo de ver, les puse un paralelo en esta imagen a continuación. Vean. Entonces, mano derecha, una espirometría. 2 respiraciones a volumen corriente, una inspiración máxima. Perdón, a mano izquierda, la espirometría. Un par de respiraciones a volumen corriente, una inspiración máxima, una expiración forzada, donde se calcula el FEB1, el FBC, capacidad vital forzada, y luego vino una inspiración de nuevo. Pero antes, al principio, entonces hubo 2 respiraciones, o una al menos, a volumen corriente. Y al lado, el paralelismo de esto visto desde el punto de vista flujo-volumen. Entonces lo que ustedes ven primero, dentro de esta curva flujo-volumen, tenemos una curva chica al medio, en el lado derecho, que esa sería la respiración a volumen corriente. Ya lo estoy señalando aquí con la flechita, ¿se fijan? Luego inspiró al máximo, llegó a capacidad pulmonar total, que en inglés acá le ponen TLC, Total Lung Capacity, TLC, o capacidad pulmonar total en español. De ahí la persona expiró a toda velocidad y tiene un flujo expiratorio máximo, o PEF, Peak Expiratory Flow, flujo expiratorio máximo, y se podrían sacar incluso algunos porcentajes de flujo, que en este caso no nos interesa. Hasta que llegó al flujo a cero durante la expiración, y en ese momento ya no puede botar más aire el paciente. ¿Qué aire le queda dentro? Le queda RB, o sea, le queda volumen residual. Y además la gracia que tiene esta imagen es que además nos muestra dónde está en esta escala el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva inspiratorio, y acá en el centro cuál es el volumen corriente. ¿Ya? Entonces en los laboratorios de espirometría y también en el práctico que se hace en nuestro laboratorio, nosotros podemos mirar estos datos. ¿Ya? Normalmente estos datos son útiles en clínica, por ejemplo, si a ustedes les toca trabajar en unidad de cuidados intensivos, los ventiladores mecánicos muestran en parte estos datos. Entonces, bueno, familiarizarse, y por supuesto la nomenclatura está sumamente extendida y estandarizada, así que tenemos que recordar entonces estos nombres. ¿Ok? Bien. Veamos este otro aspecto. Entonces ya tenemos visto volúmenes y flujos de este aparato o sistema respiratorio. Entonces, como volumen es importante, como repaso, tenemos volumen corriente, 500 ml, dijimos. Ahora, ese volumen corriente, si yo lo multiplico por la frecuencia respiratoria, en este caso la frecuencia respiratoria de este ejemplo es de 12. O sea, tenemos una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Por lo tanto, si yo multiplico 12 por 500 ml, lo que me va a dar es 6 litros. ¿Ya? Eso va a tener un nombre diferente. Eso se escribe V con un puntito arriba o con una comita, con una cremilla, sub T. O sea, no confundan V sub T con V puntito sub T. Sorry, pero esto no lo inventé yo.
¿Ya? ¿Y qué es B sub T con el puntito? ¿Cómo se llama eso en español? Eso se llama ventilación pulmonar total. ¿Cómo calculamos entonces la ventilación pulmonar total? Multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y ahí obtenemos todo el flujo de aire durante un minuto. Por lo tanto, está expresado o nos da un valor de 6 litros por minuto. Ok, ahora hay un problema. Yo les podría preguntar, pero ustedes ya tuvieron la clase anatómica y de embriología. ¿Todo el aire que respiramos llega a los alvéolos? La respuesta que ustedes me van a decir, bueno, no. Hay una parte que permanece en bronquios, bronquiolos, en bronquios y bronquiolos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se llama ese volumen de aire que permanece en bronquio y bronquiolo y que no participa en el intercambio gaseoso? Tiene un nombre. Y se escribe V, parecido a VT, V sub D. D viene de dead y significa espacio muerto. O sea, volumen de espacio muerto. V sub D, volumen de espacio muerto, ¿ok? En este caso son 150 ml aproximadamente de esa persona promedio que hemos estado conversando. Entonces, no todo el volumen corriente llega a los alvéolos. La parte que no llega se conoce como V sub D, volumen del espacio muerto, que son 150 ml. Si yo multiplico esos 150 ml por la frecuencia respiratoria, también obtengo un flujo, que sería la ventilación del espacio muerto. Y se escribe como V puntito sub D. Entonces, V puntito sub D significa ventilación del espacio muerto. Y ya sabemos que cómo se calcula por el volumen del espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Dado que en este caso ese volumen de 150 ml nos da casi 2 litros, 1,8 litros, en realidad del flujo o de la ventilación pulmonar total, en realidad no participa en el intercambio gaseoso. Eso es lo importante. Bueno, ¿y cómo se llama el volumen que llega a los alvéolos? ¿Qué es lo que viene que es lo que viene inmediatamente abajo? Se conoce como V sub A, que significa volumen alveolar. ¿Ya? Entonces V sub A, sin puntitos, sin nada, es volumen alveolar. ¿Y cómo obtengo ese valor? Bueno, en este caso sería restarle a los 500 ml del volumen corriente el volumen del espacio muerto. 500 menos 150 me da 350. ¿Ya? Entonces tenemos volumen alveolar, en este caso 350 ml. Si yo multiplico los 350 por 12, me da 4,2 litros por minuto. ¿Cómo se llama eso? Se conoce como ventilación alveolar y se escribe como V puntito sub A mayúscula, como se muestra acá, a la derecha. ¿Ya? Ventilación alveolar. O sea que la espirometría, además de que tenemos los volúmenes, además de que obtenemos flujos, además de que obtenemos capacidades, además nos permite estimar la ventilación pulmonar total, la ventilación del espacio muerto y la ventilación alveolar. Todos esos parámetros podemos obtenerlos. Abajo de esto, lo que vamos a tener debajo de los flujos, hay otro flujo que está separado del pulmón y dice Q puntito sub C. Les recuerdo en biofísica que Q significa flujo. En este caso, el puntito nos denota que es un flujo por minuto y el C nos dice, quiere decir capilar. O sea, se refiere, ¿cuál es el flujo de sangre capilar a través de los pulmones en un minuto? Es el gasto cardíaco. O sea, estamos hablando de 5 litros por minuto. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el flujo total o la ventilación pulmonar total son 6 litros, el flujo de sangre a través de los pulmones son 5 litros. Eso es el valor que tenemos acá viéndolo de forma bien gruesa. ¿Ya? Hay una cierta disparidad entonces en los flujos. Bueno, además me muestra acá en el lado izquierdo, ahora me muestra CRF, me dice que este paciente en este caso tiene una CRF de 2,5 litros. Delante habíamos visto un ejemplo que nos da 2,4, ¿se acuerdan? 2,5, 2,4, bueno, bien parecido. Y en el fondo dijimos, ok, la capacidad residual funcional, esos 2,5 litros, el aire que normalmente permanece en los pulmones al final de nuestra expiración tranquila. Debajo de él aparece un Q sub C, ya sabemos que Q es flujo, C sabemos que es capilar. Entonces tenemos
un volumen capilar, en este caso, sin el punto nos habla de un volumen, en realidad. Volumen capilar. En el fondo nos está diciendo, si yo tomo un pulmón, lo extrajera de un cuerpo así, de forma instantánea, y pinzara los vasos sanguíneos, y midiera cuál es el volumen de sangre en un capilar, o en todos los capilares de un pulmón, voy a encontrar que está entre 100 y 150 ml. Ese es el volumen de sangre capilar. Además, a esto le podemos agregar que tenemos entonces el lugar del intercambio, que es la membrana alveolo capilar, cuyo espesor en los lugares más delgados está en torno a 0,5 micra, en otros lados está alrededor de 1 micra. ¿Ya? Las mediciones muestran que hay cierta heterogeneidad en el grosor de esta barrera hematoalveolar, así que podríamos decir que está entre 0,5 y 1 micra, y que la superficie total en la cual va a ocurrir este proceso de difusión es alrededor de 100 metros cuadrados, básicamente para que nos familiaricemos con algunos valores. Así que, ¿por qué les estaba contando esto de acá? Bueno, porque básicamente estamos viendo que hay una relación entre el flujo de aire, ventilación pulmonar total, por ejemplo, y el flujo de sangre. Y nos acerca un poco a lo que vamos a ver hacia el final de la clase, que es la relación entre ventilación y perfusión. Entonces recordemos un poco estos valores. Los vamos a repasar cuando sigamos. Ahora volvamos y no nos ya vimos espirometría, conocemos algunos valores, conocemos algunos flujos, ya sabemos lo que es ventilación, sabemos lo que es capacidad, y vemos la utilidad de la espirometría. ¿Qué tenemos que ver ahora? En realidad tenemos que ver, entender bien cómo los músculos hacen, o qué influencia tiene este cambio de la forma de la cavidad torácica, y cómo eso genera flujo de aire. Básicamente, eso queremos hablar ahora. Entonces, acá tenemos dos imágenes. Primero vean la imagen a su lado izquierdo. ¿Qué es lo que estamos mostrando en el lado izquierdo? La línea en rojo nos muestra el volumen del pulmón durante una inspiración. Así que nos muestra el ciclo respiratorio, ¿no es cierto? Durante la inspiración vemos que la línea roja se va hacia arriba, obviamente el volumen del pulmón sube, y durante la expiración el volumen baja. Entonces, hasta aquí podemos tener intuitivamente una idea de por qué eso ocurre, pero y abajo nos aparecen las presiones medidas en distintas partes del tórax. Tenemos una línea superior, ¿no es cierto?, que nos muestra, que dice presión alveolar. ¿Se fijan? La línea superior nos muestra la presión dentro del alveolo. Y vemos que la presión en el alveolo no cambia mucho, ¿ya? La presión en el alveolo durante la inspiración se hace ligeramente negativa, alrededor de 1 centímetro de agua, y durante la expiración se hace ligeramente alrededor de 1 centímetro de agua en forma positiva. Bueno, y eso en realidad, si ustedes lo analizan, tiene cierta lógica, porque el alveolo está conectado a través de todo el aparato respiratorio con la atmósfera. Así que cualquier cambio que ocurra va a ser atenuado porque se mueve el aire entre los alveolos y el ambiente. Entonces, la presión en el alveolo no nos explica muy bien por qué el aire entra a los pulmones. Pero si miramos la parte inferior de este registro y vemos la línea que está abajo, nos habla de la presión pleural. Y todos sabemos que la presión pleural es inferior a la presión barométrica. Entonces, claro, cuando miramos la línea inferior del registro de presión, vemos que la presión durante la inspiración se hace negativa, más negativa que lo habitual. En este caso vemos que partimos aproximadamente de menos 5 centímetros de agua. El valor menos 5 es en relación a la presión atmosférica. O sea, 5 centímetros de agua más negativa o menor que la presión atmosférica es la presión de la que estamos partiendo para inspirar. Y luego esta crece aproximadamente, en una respiración tranquila, a menos 8. Estamos suponiendo una respiración tranquila, o sea, a volumen corriente. Luego durante la expiración la presión normalmente sube nuevamente hacia los 5. Ok, o sea, quiere decir que efectivamente, como ya todos sabemos, el trabajo mecánico en el tórax por parte de los músculos hace que la presión en el espacio pleural se haga más negativo. Aparentemente eso entonces genera una diferencia, si ustedes se fijan, entre la presión en el alvéolo, mirando este mismo registro, y la presión en el espacio pleural. Y esa presión tiene un nombre. O sea, no lo olvidemos. La diferencia de presión entre el espacio pleural y el alvéolo tiene un nombre, se llama presión transpulmonar. En este caso, TP, transpulmonar, pressure. TP en este caso, presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? Bueno, es la diferencia, dijimos, entre el alvéolo, o sea, la parte superior del registro de presión, y la parte inferior, o sea, la diferencia entre la presión alveolar y la pleural.
Entonces, para todos los efectos, recordemos que el motor que permite que el aire ingrese a los pulmones, en realidad es la presión transpulmonar, que al final es la presión en el espacio pleural más negativa. El problema es que en los textos eso muchas veces lo grafican de esa manera o de otra, como vamos a ver en un ejemplo a continuación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en el lado derecho? Lo que tenemos en el lado derecho básicamente son más registros. El de arriba en rojo nos está mostrando la presión intrapleural. Ya sabemos que durante la inspiración la presión intrapleural disminuye y durante la expiración sube o se normaliza. El azul nos está mostrando la presión alveolar, que como pueden ver no cambia mucho, porque cada vez que se produce un cambio en la presión transpulmonar, genera un flujo, y el flujo atenúa la diferencia de la presión en el alveolo. Eso es importante tenerlo claro. El flujo, en este caso, está en un registro en verde. Ahí en verde nos muestra que hay un flujo inspiratorio, que en este caso se muestra como una deflexión negativa en verde durante la inspiración y como una deflexión positiva durante la expiración. Asunto que ya habíamos visto antes, cómo se veía el flujo inspiratorio y expiratorio. Y abajo, en morado, nos está mostrando el cambio de volumen. ¿Ok? Así que bueno, en realidad de todas estas imágenes, ¿qué tenemos que sacar en conclusión? La presión del espacio pleural es más negativa y genera un gradiente de presión que es la que vamos a utilizar en muchos ejemplos para hablar de la fuerza que genera el ingreso de aire, que se conoce como presión transpulmonar. Ok, entonces en este caso, el gráfico a la derecha nos está mostrando un experimento. El experimento es lo que está a la izquierda. En este caso lo que hicimos, tomamos un frasco, lo conectamos a una bomba de vacío, o sea, nosotros vamos a sacarle aire al frasco, y tenemos un pulmón adentro conectado a un espirómetro. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es hacer funcionar la bomba un poco y luego soltar la bomba. Como dice, hacer la presión del espacio alrededor del frasco, el equivalente sería la presión intrapleural, la vamos a hacer más o menos negativo y esos valores los vamos a graficar, que es lo que se ve en el lado derecho. ¿Ya? Entonces en el lado derecho lo que tenemos es la presión que hicimos dentro del frasco, negativa. Le pusimos 10 centímetros de agua negativo, 20 hasta 30. Y lo que vemos en el eje vertical es el volumen de ese pulmón, que era un pulmón de un animal experimental. Lamentablemente son cosas que se hicieron en el pasado. De hecho, para serles bien honesto, esto yo lo hice en el colegio. En los colegios había laboratorio y estas cosas se hacían. Bueno, igual era terrible, te pedían así como, traiga un conejo, materiales así como para estudiar, escolar. Así como la lista escolar, claro, conejo. Entonces tiene que traer el conejo tal día, a tal hora, porque tenemos el práctico y ahí se diseccionaba el conejo. Se sacaba el pulmón, por ejemplo, y se colocaba en un frasco, en un sistema así, y uno podía medir o ver cómo el pulmón se expandía y cómo se contraía, dependiendo de la presión que tú le ponías al frasco. Ok, entonces tenemos una imagen. Entonces usted se fija en la línea en negro, lo que nos está mostrando que mientras más negativa es la presión en el frasco, equivalente, mientras más negativa es la presión en el espacio pleural, más aumenta el volumen del pulmón, o sea, más se llena de aire. Y luego cuando yo hago el proceso de bajar la presión o hacerla nuevamente cercana a cero, normalizarla, el pulmón se desinfla y aparece una línea de desinflado que va por arriba. Pero probablemente a todos les está llamando la atención que cuando miro las dos líneas, yo hubiera esperado a lo mejor que las dos líneas fueran una encima de la otra. Pero ustedes ven que la línea inspiratoria va más abajo, o podríamos decirlo de forma más bonita. La línea inspiratoria está desplazada a la derecha y la línea expiratoria está desplazada a la izquierda. ¿Ok? Interesante. Entonces eso quiere decir que el proceso de inflar un pulmón es ligeramente diferente al de desinflarlo. Ocurre algún proceso. Esa diferencia en el proceso, dependiendo de si es inspiración o expiración, le llamaremos histéresis. O sea, los pulmones tienen un comportamiento de histéresis. Y más adelante vamos a ver por qué se produce eso. ¿Ya? Pero ya hemos visto, o sea, aplicamos una presión negativa y el pulmón se infló. Disminuimos esa presión negativa y el pulmón se vacía. Perfecto. Si yo hago la presión igual a la atmosférica, totalmente igual a cero en la atmósfera, lo que yo esperaría que el pulmón colapse. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si una persona es apuñalada o recibe una herida en el cavidad torácica, ¿no es cierto? Y eso puede ser mortal. Eso se conoce como neumotórax, por ejemplo. Así que bueno, varias particularidades. Veamos además que el pulmón, bueno, uno siempre piensa el pulmón es aire.
El pulmón tiene vía aérea, tiene alvéolos, pero además, ya mencionamos, además tiene sangre. Está dentro del tórax en condiciones de presión negativa. Y además el pulmón está sometido a la fuerza de gravedad, que es otro aspecto a considerar. ¿A qué me refiero con esto? Alguien me está preguntando algo, espera, déme un segundo. Cuando uno sube a una altura muy alta, cuesta respirar. Ah, ya, bueno, eso tiene otro motivo. Eso lo vamos a ver en todo caso en la próxima clase, que son los gases atmosféricos. Así como por resumen, para contestarte, cuando uno está en condiciones de altura, su subida al plomo, por ejemplo, a cerca de 5.800 metros, hay menos gases. Así que la presión barométrica o atmosférica es menor que aquí en Santiago. Pero el porcentaje de oxígeno de la atmósfera siempre es 21%. Entonces, si yo estoy en un lugar donde la presión es una fracción atmosférica, es una fracción de la presión donde yo habitualmente estoy, voy a tener menos oxígeno para respirar. En todo caso, no te preocupes que esto lo vamos a ver con calma y tranquilidad en la próxima clase. Vamos a hablar justamente de qué es lo que pasa en la altura. Ok, entonces estábamos viendo este aspecto del pulmón y yo les estaba contando, bueno, el pulmón no es solo movimiento de aire, sabemos que también que hay movimiento de sangre. Y además el pulmón tiene un peso dentro del tórax. O sea, la fuerza de gravedad está aplicando a él dentro del tórax. ¿Y eso qué produce? Bueno, lo que está acá, miren, esta imagen, primero que nada, nos está mostrando un pulmón en una persona de pie y lo está mostrando asociado a lo que está asociado, al corazón, por tanto a la arteria pulmonar, a los capilares pulmonares. Si yo miro un pulmón en estas condiciones, el verde representa el pulmón, lo rojo evidentemente representa los vasos sanguíneos, arteria pulmonar y su rama, y lo gris alrededor del verde representa el espacio pleural, y los valores que aparecen aquí, donde dice menos 900 PA, significa pascal. Entonces abajo les puse para que tengan una idea, un pascal equivale a 0.01 centímetros de agua, lo que es igual a 0,0075 milímetros de mercurio, para que tengamos una idea de los valores, nada más. Entonces, bueno, miren lo que pasa con este pulmón, y esto es real. Si yo meto entonces una sonda en la porción más alta del pulmón, el espacio pleural, y otra sonda en la porción más baja, lo que me encuentro es que en la porción más alta tengo menos 900 pascales, y en la porción más baja del pulmón, o del espacio pleural, perdón, tengo menos 200 pascales. O sea, la presión del espacio pleural no es homogénea, siendo más negativa en la porción más alta del pulmón y menos negativa en la porción más baja. Esto es un tema físico, está relacionado con que cuando ustedes aumentan el tamaño del tórax, la parte más baja del pulmón queda más invadida, o sea, la parte más baja, perdón, del espacio pleural queda más invadida por el pulmón porque la fuerza de gravedad tira el pulmón hacia abajo y ocupa el espacio más cerca del diafragma. En cambio, la porción de arriba queda más libre. Eso genera esta diferencia de presión. Así que a lo mejor no lo entendemos plenamente, pero recordemos esto, hay una fuerza de gravedad aplicada al pulmón. La fuerza de gravedad deforma el pulmón dentro del espacio pleural. Esa deformación genera que haya regiones dentro de la pleura con presiones más negativas. ¿Cuáles son esas? Las porciones más altas del pulmón. Y las porciones más bajas, en cambio, tienen una presión menos negativa. Y por supuesto, eso va a tener un efecto en el volumen que tengan los alvéolos en las porciones más altas versus las más bajas. Así que ustedes me podrían decir al tiro, ah, claro, bueno, si la presión pleural en las porciones más altas es más negativa, yo esperaría que ahí el pulmón esté más inflado. Y la respuesta es exactamente. O sea, las porciones altas del pulmón, que también se les conoce con el nombre de no dependientes, los alvéolos están más inflados que los alvéolos que se encuentran en las porciones más bajas del pulmón, donde la presión pleural es menos negativa. Esto yo también lo puedo decir de una manera más técnica, como ya les había contado antes. Dijimos presión transpulmonar. Entonces, en las partes más altas del pulmón, la presión transpulmonar es mayor que en las partes más bajas del pulmón, o dependientes, que también reciben el nombre. ¿Ya? Por lo tanto, los alvéolos de las porciones más elevadas o no dependientes del pulmón tienen más aire, y las porciones más bajas tienen menos aire. ¿Ya? Además de eso, y solo se lo agrego para introducirlo en el tema, porque vamos hacia qué pasa con la circulación. Además, la arteria pulmonar ingresa, bueno, sale obviamente desde el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, a una determinada presión. Pero resulta que la sangre puede ir directo a la misma altura del ventrículo derecho, directamente a esa porción del pulmón, del medio,
o puede ir a la porción inferior del pulmón, o puede ir hacia arriba del pulmón. Y lo que muestra el dibujo es una realidad. El flujo de sangre hacia arriba es menor que al medio, que a su vez es menor que lo que pasa abajo. Se fijan que el vaso sanguíneo de abajo se ve más grande que el del medio y que el de arriba se ve más chico. Entonces, bueno, esto es algo de hemodinamia y se refiere a que evidentemente la presión de la arteria pulmonar, supóngase, son 20 milímetros de mercurio, la presión de la arteria pulmonar. Voy a poner un valor promedio, 20 milímetros de mercurio. Esos 20 milímetros de mercurio son medidos a esa altura, o sea, en el tronco principal de la arteria pulmonar. Pero ¿cuál es la presión más arriba? Por ejemplo, 10 centímetros más arriba, son 10 centímetros de agua menos, o 7,5 milímetros de mercurio menos. ¿Y qué pasa hacia abajo? Si son 10 centímetros hacia abajo, serían 10 centímetros de agua más, o 7,5 milímetros de mercurio más elevado. ¿Ya? Es un tema biofísico. Ok, entonces nos encontramos con que hay regiones entonces donde los alvéolos están más inflados que otras. Y podemos decir que hay tres regiones. Una región alta donde el alvéolo está bien lleno, porque la presión transpulmonar es más elevada. Otra parte central donde el alvéolo está medianamente lleno. Y la parte inferior, también conocida como dependiente, donde el alvéolo está poco lleno. Eso es lo que estamos viendo hasta acá. Y que además ocurre lo inverso con la circulación sanguínea. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, si miramos ahora nuevamente el alvéolo, ¿qué nos importa? Yo recién les había mostrado, y esta imagen lo que está mostrando ahora es un pulmón y dos regiones, ¿se fijan? Entonces el pulmón en verde acá me muestra la región de arriba, superior, y una parte más baja del pulmón, acá abajo la flechita, y me muestra en el fondo en la curva en que se infla el pulmón, dónde están situados el volumen versus presión intrapleural en este caso, de las dos regiones. Entonces lo que nos encontramos es que en un pulmón normal, en una persona por ejemplo de pie, las porciones no dependientes o altas del pulmón, cuando están sometidas por ejemplo a menos 9 centímetros de agua de presión intrapleural, su volumen está cerca al 70% del volumen máximo. ¿Ya? Y en cambio las porciones bajas del pulmón están aproximadamente al 40%, más o menos cuando están expuestos a una presión parecida, 40 o 50%. Así que el pulmón es heterogéneo en cuanto a cómo se infla, ¿se fijan? ¿Producto de qué? De que la presión pleural no es homogénea. La presión pleural es más negativa en las porciones altas y menos negativa en las porciones bajas. Y eso determina cambios de volumen que ingresan entonces de manera heterogénea dentro del pulmón. ¿Ya? Eso llevó a un fisiólogo famoso, que se llama John West, norteamericano, de la Universidad de California en San Francisco. Entonces hace una teoría donde él denominó que existían 4 zonas en el pulmón realmente. ¿4 zonas de qué? Donde se distribuía la ventilación. O sea, había diferencias regionales de la ventilación dentro de un mismo pulmón sano de una persona de pie, por ejemplo. Entonces él creó 4 zonas de West. Así se les conoce en términos generales. Esto ya estamos hablando en los años 70. Entonces tenemos la que se conoce como zona 1, arriba. Entonces la zona 1, nosotros ya sabemos, es donde el alvéolo está muy llenito de aire. Si yo mido la presión alveolar ahí, esa presión alveolar es mayor. ¿Es mayor que qué? Es mayor que la presión alveolar en los otros segmentos del pulmón, porque el pulmón está más lleno ahí. ¿Ya? Y además, si yo mido la presión de la arteria pulmonar, me voy a encontrar que la presión de la arteria pulmonar es menor que la presión alveolar, que es lo que nos muestra la zona 1. Estas son las características entonces de la zona 1 de West, donde la presión alveolar es la más alta, la presión PPA, que es la presión de la arteria pulmonar, es intermedia, pero menor a la presión alveolar, y la presión de la vena pulmonar es, en este caso, también menor que la presión de la arteria pulmonar. Eso lo caracteriza. Después tenemos la zona 2, que sería la zona media, la que está como a la altura del corazón. Bueno, esa tenía una presión de arteria pulmonar que era la misma que salía del tronco de arteria pulmonar. Y por lo tanto, la zona 2 se caracteriza porque, aparte que el alvéolo está medianamente inflado, la presión de la arteria pulmonar es mayor que la presión alveolar. Y la presión alveolar, a su vez, eso sí, es mayor que la presión de la vena pulmonar. Así la caracterizó él. Y después tenemos una zona 3, que le puso su nombre, incluso le puso zona de distensión, le puso sus nombres propios, que en este caso no interesa, pero la conocemos como zona 3.
Y la zona 3, ¿qué la caracteriza? Dijimos que se inflaba poco. Por lo tanto, la presión más baja de este trío sería la presión alveolar. O sea, la presión alveolar en la zona 3 es menor que la de la arteria pulmonar y menor que la de la vena pulmonar. Eso caracteriza la zona 3, según West. Y además él describió una zona 4 que ocurre en pacientes con neumonía, en la cual aparece una presión adicional, que es la presión intersticial, que en el fondo es cuando se acumula agua en el espacio intersticial, el edema pulmonar, por ejemplo, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, o los pacientes que tuvieran una neumonía grave, como lo que produce el COVID, por ejemplo, donde entonces uno serían zonas patológicas, zona 4, en la que él caracterizó que la presión de la arteria pulmonar es la única que es superior a la presión intersticial, que a su vez también va a ser mayor que la venosa, y por supuesto la más pequeña de todas va a ser la presión del alveolo, que normalmente va a colapsar. Y eso es lo que caracteriza entonces una zona más bien patológica. Así que las que no debemos olvidar son zona 1, 2 y 3. La zona 4 más bien patológica, ocurre entonces en condiciones no normales. Ok, entonces de acuerdo a las zonas de West, y en este caso, como pueden ver el gráfico, está tomado este caso del Verne-Levy, lo que nos está mostrando es la presión ahora, no es presión negativa pleural, nos está mostrando la escala como presiones positivas, más 10, más 20, más 30. ¿Se fijan? ¿Por qué eso? Porque ahora lo está expresando como presión transpulmonar, que ya sabemos que es la diferencia entre presión alveolar menos presión pleural. ¿Ok? Presión alveolar menos presión pleural y nos da un valor que en este caso es positivo. Por lo tanto, lo que nos está mostrando es cómo se comporta el pulmón en distintas situaciones. Entonces, miran el pulmón del medio, donde dice FRC. ¿Qué es lo que nos quiere decir? En el fondo, ¿en qué parte de la curva entre presión y volumen se encuentran los alveolos de un pulmón cuando ustedes están al final de una expiración tranquila? Y lo que me muestra son las flechas. Me dice, bueno, la porción apical igual permanece inflada al 70%, y la porción más inferior, o sea, la zona, por ejemplo, 3 de West, se encuentra más bien al 50% o menos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando, o qué pasaría si ustedes, yo les digo, voten, o cómo se comporta su pulmón cuando les dicen, voten todo el aire? O sea, usen su musculatura expiratoria accesoria y lleguen hasta volumen residual. Bueno, ahí lo que va a pasar es que los alveolos de la zona 3 podrían llegar a colapsar incluso, o que están tan pequeñitos que pueden llegar a colapsar. O sea, llegan a volúmenes muy pequeños. Se produce un colapso de algunos, unos poquitos, pero la mayoría llegan a volúmenes muy pequeños. En este caso, quedan en un 10% del volumen alveolar máximo que podrían tener en la porción de la zona 3, y en la zona 1 queda más o menos al 20-25%. Lo contrario, ¿qué pasa si yo les digo insuflan sus pulmones al máximo? Bueno, ahí llegan, las dos regiones se hacen un poco más parecidas. Vemos que obviamente la región apical llega al 100%, perdón, nada más se me movió esta cuestión, al 100%, y la porción de la zona 2 y 3 en cambio están al 95-90%. ¿Ok? Una vez más nos hace relación a que nuestro pulmón es heterogéneo, y que, por ejemplo, cuando los volúmenes del pulmón son muy pequeños, y es lo que nos quiere mostrar acá, aparecen algunos riesgos, yo les estoy contando. Y es que en las regiones dependientes, o sea, las regiones de la zona 3, abajito del pulmón, están más propensas a colapsar cuando su volumen es más pequeño. Así que cuando una persona tiene una capacidad residual funcional disminuida, por ejemplo, todavía no vamos a hablar patológicamente por qué ocurriría eso, pero imagina una persona que tiene una enfermedad que hace que su capacidad residual funcional esté disminuida. ¿Qué riesgo tiene eso? Bueno, el riesgo que tiene es que en las regiones dependientes del pulmón su volumen va a ser muy pequeño, o más pequeño que lo normal, y eso favorece que se produzca colapso de los alveolos. Y el colapso de los alveolos puede ser el nido o el origen, por ejemplo, de un proceso infeccioso grave del pulmón. ¿Ya? Así que bueno, por eso es que siempre médicamente se analizan cómo está la capacidad residual funcional del paciente, en qué parte de la curva en el fondo estamos. Bueno, además, hasta aquí hemos mirado el pulmón, pero el tórax también tiene su comportamiento un poquito extraño, ¿no es cierto? Y esta imagen nos habla un poco de eso. Entonces, hasta aquí lo que sabemos. Y miren la imagen normal que está al lado derecho. Entonces, normalmente el tórax, en un tórax cerrado, sano y normal, tenemos un pulmón, ¿no es cierto? Y hasta acá lo que hemos conversado es que el pulmón se encuentra expandido dentro del tórax,
producto entonces de esta diferencia de presión, que dijimos que es la presión transpulmonar. ¿Ya? En este caso, estamos en un momento en que la presión pleural me dice que es alrededor de -5, en este momento no está respirando, está en un proceso, está en reposo, y por lo tanto la presión en alveolar es 0, y la presión en el espacio externo, o sea, atmosférica, es 0. O sea, no hay diferencia. Eso ocurre cuando uno está en reposo, sin que haya flujo. Entonces, bueno, sería un tórax normal. Bueno, ¿qué pasa si yo le hago un orificio ahora al tórax y lo comunico con el ambiente? Lo que va a ocurrir es que ahora el espacio pleural se va a hacer igual al atmosférico. Así que P intrapleural va a ser 0, igualito a la P atmosférica, en este caso 0, valor relativo. Y la presión alveolar, por tanto, va a tender también a estar igual en este momento al ambiente. Pero ¿qué es lo que varió? ¿Qué es lo que ustedes vieron que varió? Primera cosa que varió, la forma del tórax, que tendió a expandirse, y es lo que quieren señalar estas flechas, y el pulmón tendió a contraerse, o sea, a colapsar. O sea, tenemos dos vectores de fuerza. El tórax, naturalmente, entonces, tiene una fuerza que lo lleva a distenderse, y el pulmón, naturalmente, tiene una fuerza que lo lleva a contraerse, ¿ya? Que lo lleva al colapso. Así que el tórax se expande, mientras el pulmón se contrae. Cuando el tórax está cerrado, esas dos fuerzas están en equilibrio, ¿no es cierto? Y ese equilibrio se logra a una determinada presión intrapleural. Ese equilibrio solamente cambia cuando yo uso la musculatura, ¿no es cierto? Y genero flujo. Entonces, bueno, eso, el mismo John West, que a él le gustaban mucho las matemáticas, hizo un gráfico y describió en el fondo cómo se comportaba el tórax, cómo se comportaba el pulmón, y si la suma de ambos vectores de fuerza le daban una curva similar al aparato respiratorio. Y eso fue lo que graficó acá, que es una imagen que yo no se la voy a preguntar en la prueba, pero lo que básicamente nos muestra son, en este caso, presión en la vía aérea, o sea, no estamos viendo en este caso presión pleural, lo que estamos viendo es presión en la vía aérea, que sería equivalente a algo así como la presión alveolar, y tenemos una línea negra en el medio del registro. Esa línea negra sería cómo se comporta el volumen del pulmón, expresado en este caso como porcentaje de CPT, o sea, porcentaje de la capacidad pulmonar total, cómo se comporta el pulmón en relación a cambios de presión en la vía aérea. O sea, una cuestión completamente experimental. Y lo que él probó cuando usó un pulmón separado es lo que se ve al lado derecho como línea por separado. Entonces, en el lado derecho tenemos un pulmón inflado, en este caso no sometido a presión negativa, sino que inflado directamente. Tiene una curva que, si se fijan, no es igual a la línea continua. Y en el lado izquierdo hizo lo mismo, o sea, infló o desinfló ahora el tórax por separado. Y tiene dos líneas distintas. En el fondo lo que nos quiere mostrar es que la distensibilidad o la respuesta frente al cambio de presión del tórax y del pulmón son distintas, y que la curva que observamos en el aparato respiratorio de un paciente es la suma de ambas curvas. Básicamente eso. Y que da como resultante la línea negra del medio continua. Lo interesante es que hay un punto de equilibrio que pasa justo por la presión 0, si ustedes se fijan. Ese punto de equilibrio, entonces en un paciente sano, se logra a un determinado volumen. ¿Que adivinen qué volumen es eso? Bueno, no tienen por qué adivinarlo, porque está en rojo en el recuadro. Es la capacidad residual funcional. Bueno, y tiene toda la lógica en el fondo. Cuando yo hago una expiración tranquila, simplemente dije relajo todos los músculos. Y el sistema solo bota el aire. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto de equilibrio entre las fuerzas. ¿Las fuerzas de qué? De distensión de la cavidad torácica y de colapso del pulmón. Y lo único que les voy a adelantar del pulmón en este momento es que él tiene fuerza de colapso porque tiene mucha fibra elástica. Y además tiene otro factor que lo hace tender al colapso. ¿Ya? Sí, cuando nosotros estamos trabajando en el fondo con los pulmones, nunca hay que pensar que estamos trabajando en el pulmón solo, estamos trabajando con una caja torácica que aporta, estamos trabajando además con una circulación pulmonar. O sea, son al menos tres elementos: caja torácica, pulmón y sistema circulatorio del pulmón. Ok, volvamos ahora sobre cómo se ve la curva de este pulmón funcional. Aunque estamos en la hora, yo creo que esta es la parte más densa, como les decía. Vamos a continuar porque son las 12:55, debería haber terminado hace como 5 minutos. Vamos a continuar no sé si van a poder estar presentes, me dijeron que este miércoles, debido a que no hay práctico, hay clase.
Al menos eso es lo que yo tengo entendido. Ahí vamos a continuar con esto y vamos a terminar viendo la parte circulatoria y luego seguimos con lo que es gases y vamos a resolver dudas. Le pido entonces, en el programa debe estar mi correo. Le voy a solicitar al delegado de curso que me escriba un correo para que me pida el PPT y ahí yo se lo mando y lo distribuya entre ustedes, o si quieren generar una carpeta ¿cómo se llama? En Google, bueno, como ustedes quieran, para que yo les pueda mandar la clase. Idealmente revisen lo que hemos alcanzado a conversar el día de hoy y continuamos el miércoles, por lo que recuerdo. ¿Ya? Como les digo, estamos en la hora, así que vamos a tener que quedar hasta aquí el día de hoy. Entonces, bueno, esta es la parte más densa de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Ya? Espero se haya escuchado. Esto está grabado, así que lo pueden revisar. Ok. Nos vemos entonces el miércoles, continuamos. Mi mail está en el programa. Lo voy a anotar acá en todo caso. Imagino que lo mando así. Ahí está. Ese es mi mail, entonces para que el delegado me escriba. Delegado, delegada, delegade, y ahí le mando el PPT. ¿Ya? Ok, nos estamos viendo el miércoles entonces.